¿Qué hay de nosotros cuando hablamos de libertad? ¿Qué es la libertad? Cuando nos referimos a todos aquellos que vemos como que no son libres, ¿qué es la libertad? El mundo en esta vida nos lleva a caminos distintos, caminos muchas veces indiferentes, muchas veces diferentes, y ese es un gran problema. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la conciencia? Porque todo aquel que es libre debería ser consciente, o debe ser consciente, porque solo es libre quien actúa con discernimiento, con intención y con voluntad. Pero, ¿es cierto eso? ¿Qué es en verdad la libertad? ¿Somos libres o seremos libres algún día? La libertad es dividir un mundo, para mí, desde mi opinión y punto de vista, y citando a otros autores, cuyos argumentos van a esclarecer esta situación. Cuando ya muchas veces nos encontramos con esa situación que nos agobia, en la cual decimos, ¿cómo puedo ser libre? Yo quiero ser libre, yo no soy libre. Pero muchas veces cuando enfrentamos la libertad nos damos cuenta que no es una libertad, sino que termina siendo una ficción en la cual aquello que nos hace libre tal vez nos hace posesión de alguien más, o posesión de una situación, o dependientes de algo que esperamos que no sucederá, porque la dependencia es el problema en el cual se engaña la libertad. El mundo se divide en un punto. Sabemos que hay cosas, objetos, y sabemos que hay cosas que existen, que se mueven, que tienen vida, y voy a explicarlo para que ustedes que están del otro lado puedan entenderme. Por eso es que voy a hacerlo no usando un lenguaje tan académicamente filosófico. Dentro de este mundo hay cosas que podemos pensar, cosas que pueden ser llevadas a cabo en el pensamiento, en el plano, en el deseo. Pero cuando pensamos, ¿cómo empezamos nosotros pensando? ¿Cómo es que comienza este punto de pensamiento? Dándonos cuenta que existimos. Porque si yo pienso, significa que existo. Pero yo existo cuando dentro de mi conciencia hay una conciencia que yo tengo. ¿Y cómo sé que yo tengo una conciencia? Porque para saber que tengo una conciencia, tengo que comenzar por ser consciente del yo que habita en mí. Cuando yo me afirmo y digo, yo quiero esto, yo deseo, porque ese es el punto de la conciencia, yo deseo. Desde el momento que el yo se afirma, el sujeto que piensa pasa a ser autoconciencia. ¿Qué significa? Yo soy, yo me veo de esta manera. Cuando yo sumo ese yo me veo de esta manera, ¿qué es lo que está pasando? La conciencia se amplía, deja de ser autoconciencia. Ese yo interior que veíamos en San Agustín y en otros autores. Es un yo que lanza todo su conocimiento, todo su deseo, toda su intelección, todo su entendimiento hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí empieza la trampa también. Cuando deseamos lo que está afuera, aquello que son los objetos y el objeto del deseo, que nos lleva al concepto, una relación entre conceptos y objetos. Cuando deseamos las cosas que están afuera, por ejemplo, cuando deseamos tener incluso motivos, dinero, cuando deseamos tener un auto, cuando deseamos tener una casa, cuando deseamos tener lo que sea que deseamos tener, nos enseñan a desear desde que nacemos. Y muchas veces ese deseo también es la trampa, porque ese deseo es lo que nos llena de inseguridades. Nacemos confiados y seguros de nosotros mismos, pero nos desenvolvemos en un mundo que nos lleva a inseguridades, por el deseo que sale hacia el exterior. Eso que deseamos, que es otra conciencia. ¿Por qué otra conciencia? Porque ustedes me dirán, a ver, una casa no se mueve, a ver, una situación con una persona no se mueve porque es una situación, no es la persona, no es algo que exista. O tal vez sí es la persona, pero yo no sé si en verdad esa persona se siente así. Bueno, esa es la cuestión de la conciencia. Una autoconciencia y otra conciencia, que a la vez empieza a tomar sentido, no en tanto la palabra sentido, sino valor, vamos a decirle, a medida que nosotros la pensamos saliendo al exterior y la deseamos.
¿Y cómo logramos alcanzar ese deseo? Cancelando y negándola. ¿Qué significa? ¿Cancelar implica censurar? ¿Negar implica algo negativo? No. Acá la negación va a ser un acto de superación. ¿Por qué? Porque cuando deseamos algo, lo negamos. Porque si deseo, tengo que negar. Solo negando aquello que deseo, estoy superándolo. Porque al ser negado lo que deseo, lo supero. Y cuando supero eso que está fuera de mí, cuando consigo aquello que deseo, automáticamente esa conciencia, que era mía, la autoconciencia del yo que se lanzó al exterior, vuelve hacia mí. Y cuando vuelve hacia mí, viene la reflexión interior. Aquella reflexión que tiene que ver de aquella experiencia que he vivido. Eso pasa cuando estamos, por ejemplo, es lo que más se me viene a la cabeza, en el vínculo. El vínculo de las personas, para que no solo se vayan a los objetos, y que ustedes vean una cosa, que es a lo que quiero explicar en este video. No se trata de los vínculos o de los objetos, sino que se trata de aquellas situaciones que en nuestra conciencia creamos de todas esas situaciones. Porque podemos reflexionar que aquello que deseamos y negamos y superamos en aquella relación que conseguimos, y es donde está la equivocación y la trampa a los que los voy a llevar, automáticamente nos sentimos completos. Pero ¿qué pasa? Cuando esa conciencia que deseamos y conseguimos, o ese objeto que deseamos y conseguimos, tiene que llenar nuestra felicidad por algo interno que reconocemos en nosotros, automáticamente la autoconciencia que era plena y autosuficiente por reconocerse como el yo, y aquello que es lo deseado por ese yo, que a la vez también es independiente, pero que pasa a ser parte nuestra en la reflexión que tenemos de la conciencia, empieza a generar una desigualdad. ¿Por qué? Porque acá es donde pasa el gran problema de la humanidad, la cuestión de la relación de la esclavitud o servidumbre física y emocional, y la cuestión de la libertad o autoplenitud o plenitud. Cuando deseamos lo que sea, objetos, personas o situaciones de estar con alguien, lo que estamos haciendo es que una parte de nosotros está buscando un deseo que está bien y puede ser no condicionado, como hablamos en otros videos, libres en búsqueda de una eudaimonía, siempre y cuando nosotros ya estemos completos y no busquemos llenar un vacío con otras cosas o con otras personas, independientemente de que después los complementemos, que no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa cuando ese deseo pasa a ser un objeto de la intentio intentionalis de la posición, en latín? Lo último no, obviamente, ¿no? Pasa a ser directamente un medio para alcanzar aquello que queremos poseer. Y no podemos poseer aquello que no tenemos, ni tampoco lo que tenemos. ¿Y qué pasa cuando poseemos? Si conseguimos aquello que tenemos, aquel objeto que conseguimos y reflexionamos dentro de nosotros, se vuelve algo dependiente de nosotros y nosotros dependientes de ese objeto. Pero ¿qué pasa cuando esa cosa que nosotros deseamos, que vemos como una cosa o algo cosificado, y cito a Judith Butler, es una persona? Cuando se trata de una persona o cuando se trata de algo que involucra a una sociedad, como un discurso político o una cuestión política, tenemos que tener en cuenta que esa libertad de la cual hablamos no puede llevar como conditio sine qua non que exista una dependencia. Y ustedes me dirán, pero si somos libres, ¿cómo se da la dependencia? Cuando el vínculo de libertad es ficticio, cuando nosotros no trascendemos. Y acá hay dos conceptos que hay que entender, sobre todo a lo que se refiere Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los pensadores de esta cuestión de la fenomenología del espíritu y de la dialéctica. Cuando nosotros hablamos de que deseamos a una persona, nosotros somos una autoconciencia, pero para movernos no podemos vivir dentro de nosotros mismos, porque nadie puede vivir dentro de sí mismo sin comunicar lo que piensa o sentir, aunque a veces tengamos que no decirlo. Pero cuando vemos algo más, lo que buscamos en otra persona o nos relacionamos con otra persona, lo que buscamos es el reconocimiento.
Lo cual esto no tiene que ver con la aprobación que hablamos antes, no. Reconocimiento significa que yo soy consciente de que algo existe y de que alguien más existe, que es otra autoconciencia. Pero yo a esa autoconciencia la reconozco de igual a igual, en equidad. No es esa autoconciencia menos que yo ni más que yo, no es ni mejor ni peor. Entonces, cuando yo reconozco esa autoconciencia, automáticamente mi autoconciencia también está en un pie de igualdad. Pero cuando yo a esa autoconciencia la someto dentro de algo que doy mucho más allá de lo que esa persona o esa situación me da a mí misma, esa autoconciencia, que es el otro, pasa a ser sometida por la voluntad de la primera autoconciencia, que soy yo. Yo paso a ser esclavo, paso a ser amo, y esa conciencia pasa a ser esclavo. ¿Por qué soy amo? Porque estoy dispuesto a morir. Porque yo soy autoconciencia, porque ya tengo en mí una plenitud que no me hace depender de nada. No dependo del dinero, no dependo de que me amen, no dependo de esto. Pero aún así, acá es donde está la trampa. Soy pleno porque tengo a otra persona que está sometida a mi voluntad, está atada a mi voluntad. Pero ¿qué pasa cuando esa autoconciencia que está atada a mi voluntad, a la vez es esclava? ¿Por qué es esclava? Porque esa voluntad se conforma. Esa voluntad da todo, incluso en el engaño de la vida, pero da engañada por aquello que quiere obtener de incluso el amo, que es un beneficio. Entonces hay una dialéctica del amo y el esclavo. Pero aquel que ama, en verdad, no puede estar sometido a una dialéctica. ¿Por qué? Porque aquel que ama, si ama de esa manera, automáticamente, o de la forma que sea, en un vínculo laboral, o en un vínculo político, o en una sociedad, aquel que está en esa situación, automáticamente va a entender que aquel esclavo que está sometido va a empezar a liberarse. ¿Por qué? Porque la conciencia y el esclavo no puede llegar a otra cosa que servir al amo. Y esto no es una apología ni nada de que sea realidad. ¿Pero por qué? Porque obedece al amo. Pero a medida que el amo empieza a ordenarle al esclavo lo que tiene que hacer y empieza a darle las instrucciones, el esclavo comienza a pensar, comienza a aprender y a trabajar la cosa, a trabajar aquello que el amo no ve. Por eso es que le ordena al esclavo. A medida que el esclavo trabaja la cosa, trabaja la situación, enfrenta la situación, o la pareja, o el vínculo político, o la comunidad, empieza a superar, a negar aquello que trabajaba para el amo. Lo supera, mientras que el amo no, porque necesita del esclavo para poder superar esa situación. El esclavo, a medida que supera esa situación, comienza a formarse, comienza a entenderse, comienza a devenir en autoconciencia, empieza a ser un yo que se afirma. Y cuando ese yo se afirma, empieza a liberarse, poco a poco. El amo, en cambio, a medida que se va liberando el esclavo, empieza a ser más dependiente de él. Y el vínculo en cualquier situación, vuélquenlo a cualquier situación de la vida, esa persona que antes estaba en una situación de poder empieza a estar en una situación de dependencia. Y la persona que estaba en una situación de dependencia, ustedes dirán, tiene que ser ama, ahora tiene que llegar al poder. No, no tiene que llegar al poder, tiene que llegar a la trascendencia. ¿Por qué? Hay una frase en alemán que me gusta mucho, que significa es kein vom Himmel gefallen, que significa ningún amo ha caído del cielo. Lo que significa, en traducción filosófica y a la vida cotidiana, es que nadie está destinado a ser amo, porque quien es amo va a ser independientemente esclavo, dependientemente esclavo de aquello que se le presenta. Porque cree que lo es, cree que es libre, pero no lo es, porque depende de alguien más. Y aquel que fue esclavo no puede volver a ser amo. Y esto llévenlo a cualquier vínculo de la vida. Los que han sido sometidos y hoy quieren ser opresores, o aquellos que han querido de una manera y porque los han engañado, quieren engañar a una nueva persona con la que tengan un vínculo, o quieren mantener una relación para hacer lo mismo con lo que se llama pagar con la misma moneda. Entonces, esa es una cuestión. Die Phänomenologie ist wahr. Solange die Gemeinschaftsfreiheit, lo que significa también para Hegel que la fenomenología es espíritu, Geist, pero a la vez no
puede subsistir si no es cuestionada por la gente. Cuando la comunidad, la sociedad, la persona cuestiona la situación, automáticamente comienza a caminar hacia la libertad. Y según las palabras de Judith Butler, la trascendencia no se da en aquello que se mantiene inmóvil, en aquello que se sostiene, sino que se da en aquello que trasciende. Y trascender no es terminar aquellos vínculos porque yo quiero ser libre, porque eso es libertinaje. Y libertinaje no es lo mismo que libertad. La libertad, como siempre les digo, tiene que ser respeto, integridad, lealtad. Ese es mi punto de vista y mi opinión. Y la libertad es el camino verdadero, no para usarla en discursos políticos, sino para llevar a la gente a que mediante su conciencia comprenda el mundo que es dado en este vínculo finito que tenemos, en este proceso que se llama vida. Eso es vivir, trascender más allá de la inmanencia, de aquello que está inmóvil, de aquello que nos somete, de aquello que nos preocupa, del miedo, perder el miedo a morir, perder el miedo a quedarse inmóvil por lo que van a pensar, o perder el miedo a no atrevernos a hacer lo que queremos hacer y sobre todo a ser quienes queremos ser. De eso es lo que se trata. Hegel, tanto como Judith Butler, muchos siglos después, muchos años después, habla de la cuestión de la trascendencia. Trascender es ir más allá una vez que comprendemos y afirmamos quiénes somos. Porque como siempre les digo, para saber querer a alguien más, amar a alguien más, relacionarse con alguien más, trabajar con alguien más, cambiar las cosas, hay que primero aprender a amar, relacionarse y cambiarse a uno mismo, si es necesario cambiarse. Pero primero, antes que nada, hay que aceptarse y respetarse, porque el camino a la trascendencia y la libertad es comprender que somos conciencias. Así que si les gustó el video, nos vemos en el próximo video y espero que se suscriban y que me comenten si les agradó el video. Muchas gracias y nos vemos pronto.